Continuamos, queridos amigos. Vamos a seguir hablando de la apertura del curso que tuvo lugar ayer en esta 10ª legislatura, pero antes vamos a irnos a Dúrcal, a Granada. Ahí tenemos a su alcalde, a don José Pazos. Alcalde, buenas noches. Buenas noches, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, pues bien. Bien. Bueno, eres protagonista en los últimos días y por algo que nos ha movido a coger el teléfono y a llamarte, alcalde, porque me parece que estáis haciendo algo muy importante en los tiempos que corren. Bueno, pues la verdad es que no ha sido una cosa buscada. Yo creo que lo que estamos haciendo es lo que toca, ¿no? Yo creo que lo están haciendo pues muchos alcaldes de España, ¿no? Yo creo que estamos trabajando todo lo posible para salir cuanto antes de esta situación. Oye, alcalde, cuéntanos a quién, que tiene que haber alguien todavía que no lo sepa, ¿no? ¿Qué estáis haciendo en Dúrcal? Bueno, pues en Dúrcal cuando llegamos era una situación muy complicada, muy difícil, una situación pues pues muy desagradable, porque nos encontramos con un ayuntamiento prácticamente en ruinas. Nuestro compromiso fue presentarnos y decir que mientras esta situación continuase, pues bueno, pues el alcalde no iba a percibir ningún sueldo, íbamos a reducir notablemente los sueldos de los cargos públicos. Así lo hicimos. Y cuando llegó esta fecha en las que, bueno, ya uno va cogiendo un poco más de forma física, por así decirlo, ¿no? Y ver que el ayuntamiento, pues, se están reduciendo gastos en muchas cosas importantes, en muchas partidas, y estamos saliendo un poco de todo esto, pues decidimos darle a la gente que lo más lo necesitaba, que lo sigue pasando mal en nuestro municipio, como en otros muchos, y pues en toda Andalucía, ¿verdad, José? Lo están pasando regular. Sí. Cuéntame, ¿y qué decidisteis hacer? Bueno, pues empezamos a pensar qué podíamos hacer por la gente necesitada en nuestro municipio, y bueno, entre muchas opciones, la primera se barajó pues ropa, comida, todo ese tipo de cosas. Pues pensamos que llevábamos 6 meses que la gente lo que más nos pedía era trabajo. Y dijimos que era una buena idea destinar ese ahorro que habíamos tenido durante estos meses y las luces de Navidad, que también, si bien es un reclamo, yo creo que la gente puede entender que podemos pasar sin ella, y destinar todo ese dinero a crear empleo, que es lo que nos decía la gente, y además revertir en nuestro municipio. Y así lo hicimos. Creamos una bolsa especial para Navidad. Estamos dando ya 15 días a 20 familias. En principio eran 18 con la aportación municipal, pero gracias a la aportación de los ciudadanos de nuestro municipio, muy solidarios, pues hemos podido dar 2 empleos más. Y van a estar pues para pasar una Navidad un poquito más digna. Yo creo que es lo que todo el mundo en estos momentos desea, claro. Es emocionante, alcalde, es emocionante escucharte, es emocionante pensar en esos vecinos. ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo ha reaccionado la población, tus vecinos? Pues tengo que decir que al principio todas estas cosas no sabe uno cómo pueden reaccionar, cómo se la pueden tomar uno y otro, pero tengo que decir que Dúrcal es un pueblo solidario. Dúrcal está volcándose con esta iniciativa. Estoy absolutamente abrumado. Yo la verdad que no entendía o no entiendo todo este protagonismo. Parece ser que es lo que la gente está demandando y lo hemos entendido bien desde el equipo de gobierno, y por eso me siento muy orgulloso. La gente de Dúrcal está respondiendo de una manera magnífica a todo esto, y yo tengo que estar muy orgulloso de ello. Claro. Oye, y la repercusión además que ha tenido a nivel nacional, ¿verdad, alcalde? Pues sí, la verdad es que espero que todo esto sirva para que, como digo, podamos seguir trabajando y que nos olvidemos pronto de esta situación, y que yo desde aquí, y aprovechando que me brindáis esta oportunidad, digo que Dúrcal es un pueblo privilegiado en su situación, al pie de Sierra Nevada, a mitad de camino entre la costa y la capital, con unas comunicaciones magníficas, y que, bueno, yo animo a todo el mundo a que venga, que disfrute de nuestro pueblo, a que si tiene previsiones de invertir, que piense de verdad en nuestro pueblo, y así podamos quitar el paro que tenemos y esta lacra que nos está azotando, ¿verdad? Así habla un alcalde comprometido, un andaluz comprometido, porque la situación en el resto de la comunidad, en toda la comunidad, es triste, es dura, es dramática, ¿verdad? Es muy dura, y la verdad es que todos tenemos por referencias familiares y además muy cercanas, porque esto nos atañe a todos, ¿no? De que la situación como está, pero realmente cuando uno llega a, bueno, pues como el padre de familia, a abarcar muchos más con conocimientos de cómo está la situación, la verdad es que a uno se le ponen los pelos de punta. Yo creo que esto tenemos que entre todos arrimar el hombro y tenemos que salir cuanto antes. La situación está bastante mal, pero estoy convencido de que podemos salir. Estoy convencido. Alcalde, buenas noches. Soy Juan Carlos Jiménez Laz.
Y aparte de mandarte mi felicitación a ti como alcalde, pero y a todo el pueblo de Dúrcal por el compromiso, la solidaridad que están demostrando con estos convecinos, y además porque nos estáis llamando la atención a los medios de comunicación, ¿no? Cosa que también es muy importante en estos momentos, ¿no? Y decirte que según los datos que yo he estado leyendo en prensa, quizás por tu modestia no lo has comentado, pero no solamente la bolsa de trabajo la habéis conseguido gracias a los ahorros que habéis hecho pues en distintas cuestiones municipales como las luces del alumbrado de Navidad, sino también porque los concejales han reducido el sueldo en un 30% y creo que tú mismo como alcalde has renunciado a tu sueldo. ¿Es así? Sí, efectivamente, es así. Yo creo que... Pero realmente, Juan Carlos, yo te agradezco mucho todo lo que estás diciendo. Yo creo que es que toca hacer esto. Es que esto es lo que nos está demandando la sociedad todos los días. Yo creo que lo que tenemos que transmitir es que se está trabajando todos los días para ello, y es verdad que cuando uno puede decir, puedo prescindir de esto y puedo llegar al final de mes, pues tiene que hacerlo. Yo creo que es lo que toca. Y yo tengo que agradecer al equipo de gobierno, a mis concejales, que desde el primer día cuando nos sentamos y hablamos de esa reducción de sueldo, lo acogieron con alegría. Y ahora mismo lo que más me gusta es verle esa cara de satisfacción que tienen y de lo que me siento muy orgulloso. Oye, a mí una pregunta que me da muchísimo la atención, ahora te va a preguntar también mis compañeros aquí en el plató, pero alcalde, y el anterior equipo de gobierno que estaba en el Ayuntamiento de Dúrcal, ¿cómo han reaccionado? ¿Qué cara se les ha quedado, por favor, José? Bueno, yo tengo que decir que ahí yo creo que ellos han actuado primero de una manera, yo creo que demasiado rápido, y pidieron incluso mi dimisión, porque decían que habían destinado, que ya el sueldo del alcalde, que no venía percibiendo desde mayo, desde junio, que fue cuando tomamos posesión, se habían destinado a otras cosas, y que por lo tanto no era populismo y todo eso. Yo creo que ya ellos se han dado cuenta del alcance que tiene todo esto, y bueno, creo que se han olvidado de ello. Es verdad que cuando a uno le pilla contrapié, y en política pues se cometen errores, pero no hay que fijarse en esos errores. Yo creo que lo que nos tenemos que fijar es que ellos mismos, yo creo que ya su silencio de estos últimos días está permitiendo que yo creo que también ellos están de acuerdo con esto, como no puede ser de otra manera, claro. Andrés. Buenas noches, alcalde. Soy Andrés Muriel, del diario La Razón. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Dos cosas, si me permite. La primera, si usted no está cobrando, no sé cómo se las está apañando, quiero decir, si está tirando de ahorro, cuál es su situación personal. Y la segunda, si esta medida de no cobrar por ejercer la alcaldía, ¿la contempla como algo excepcional en estos meses o la va a prolongar incluso a lo largo de toda la legislatura? Hombre, yo evidentemente no puedo hacer esto porque tengo otro empleo, el empleo que venía desarrollando con anterioridad, y por lo tanto ahora lo único que ocurre es que pues ese empleo lo tengo que hacer a deshora, tengo que quitárselo a mi familia, que la he entendido muy bien, que tengo que agradecer también a mi mujer y a mi hijo el esfuerzo que están haciendo por esta nueva responsabilidad que tengo, y lo hacemos a deshora, lo hacemos los fines de semana, quitando horas. Me lo puedo permitir en ese aspecto de que puedo desarrollar mi trabajo a deshora, y lo hago con mucho orgullo y con mucha tranquilidad. Y en el segundo que me dice, el compromiso es mientras dure esta situación. Así se lo transmitimos en su día a los ciudadanos, y así va a seguir. O sea, va a ir para largo, alcalde. Bueno, pues si tiene que ser todo el mandato, a mí me gustaría que no fuese para todo el mandato. Sería buena señal, sí, señor. Porque sería buena señal, efectivamente. Pero bueno, si va para todo el mandato, yo creo que mientras pueda hacerlo, creo que es un acto de responsabilidad, nada más. No estoy haciendo ningún acto de heroísmo ni nada de eso. Está claro, alcalde, que tú no buscas protagonismo ni estar en primera línea mediática, pero bueno, las cosas son así. Y en esta situación en la que estamos viviendo, gestos como el vuestro pues llaman la atención, y es nuestra obligación, la de los medios de comunicación, resaltar lo que estáis haciendo. José Luis. Sí, alcalde, buenas noches. Soy José Luis García Guillermo. Yo, en primer lugar, tengo que felicitarle por la idea, me parece generosa, valiente, pero un poco en la línea de lo que le preguntaba el compañero anteriormente. ¿No teme que este precedente sea peligroso y se convierta en un arma de doble filo, en un efecto boomerang, que todo el pueblo llegue a un momento en que le reclame
tanta renuncia a determinados gestos mientras dure ese paro, pues eso, el panorama no es precisamente optimista, ¿no? Bueno, yo si lo que me pide el pueblo es que renuncie a esto, como ya lo he hecho voluntariamente, no tengo ningún inconveniente en seguir haciéndolo como lo estoy haciendo. No tengo ningún temor a eso. Yo creo que... No, me refiero, perdón, alcalde, me refiero que el alumbrado de Navidad nada más que hay ahora. Quiero decir, después, durante el resto del año, esta generación de empleo temporal de 15 días, que insisto, me parece loable y aplaudible y ojalá todos los pueblos lo tomaran como ejemplo. Digo, si no es preocupante que después de la Navidad y del alumbrado de Navidad que viene, ¿no? Pues seguimos trabajando para ello, por eso he hecho el llamamiento anterior, y no solo eso, hay muchos recortes, este es muy llamativo, es verdad, porque se ha creado 20 puestos de trabajo, pero que hay que tener en cuenta que los ayuntamientos han perdido una fuente de financiación muy importante en los últimos años y tenemos que hacer auténticos malabarismos, y se están haciendo todos los meses. Hay gastos que se pueden evitar y que no por eso dejan de funcionar el ayuntamiento. Yo le puedo poner ejemplo que en el ayuntamiento de Dúrcal, de 2.500 euros que se venían pagando en telefonía móvil, pues hemos pasado a 500 o 600 mensuales y no ha pasado nada. Es decir, quiero decir, seguimos todos trabajando como hasta ahora. Ahí es donde tenemos que seguir haciendo mucho hincapié. Yo creo que los tiempos nos mandan, yo creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y yo creo que se están haciendo en muchos lugares. Y esto al final es lo que nos va a hacer salir de esta situación. Alcalde, ¿cuánto tiempo has estado en la oposición? ¿El PP cuánto tiempo ha estado en la oposición en Dúrcal? Pues muchísimos años. Hay que decir que el Partido Popular nunca ha tenido un alcalde. Entonces es la primera vez que accedemos a la alcaldía. Yo concretamente llevo en la oposición muchísimos años. Es verdad que llevamos muchos años luchando por nuestro municipio, porque desde la oposición también se lucha, ¿eh? Y yo también tengo que agradecer lo que ahora mismo quien está en la oposición, que es el Partido Socialista, pues también están luchando por su pueblo, y lleva mucho tiempo y bueno, es una oportunidad que el pueblo no ha querido dar y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Habrá muchos en el pueblo que digan ¿por qué no se lo habríamos dado antes? Alcalde, un mensaje a todos los andaluces que nos ven ahora mismo. Pues yo creo que ahora el mensaje es de que de verdad que tengamos confianza, que todos tenemos que arrimar el hombro, que todos somos los que vamos a ser partícipes de sacar de esto, que tengan confianza en todos los dirigentes que estamos ahora mismo luchando para salir de esta situación. Que es verdad que no hay buenos ejemplos y es verdad que no estamos en algunos momentos a la altura de las circunstancias, pero que arrimen el hombro, que trabajen, que luchen, que vamos a salir de esta, y una feliz Navidad para todos, la más feliz posible, de verdad. De verdad, alcalde, un abrazo enorme a todo Dúrcal y en especial a vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias, Agustín, y bueno, y adelante con esta andadura, que yo creo que estáis llegando mucho a la audiencia, y eso es importante. Venga, muchísimas gracias, alcalde. Un abrazo enorme, feliz Navidad. Gracias. Claro que sí, podemos sonreír y desear una feliz Navidad a un pueblo comprometido. Y un equipo de gobierno, oye, valiente. Claro. Valiente, que llama las cosas por su nombre y hace lo que se tiene que hacer, ¿no? Me ha llamado particularmente la atención que en toda su primera intervención y en toda la conversación que tuvo contigo no fue incapaz de decir que él había renunciado a su sueldo. Que después renuncia a su sueldo, obviamente porque tiene otros sueldos, no va a quedarse en la indigencia, pero que se lo va a restar a su familia, a sí mismo, sacrificando el tiempo de su familia y sacrificando el tiempo de sí mismo, precisamente para poder hacer a mí me parece... salido lo que lo ha sacado Andrés. Sí, la verdad sí, ha sido la respuesta de la pregunta. De todos modos, a mí me parece muy plausible, muy loable, además esta iniciativa, además me parece de una generosidad también bastante pronunciada de cara al pueblo. De todos modos, yo soy partidario de que los alcaldes tienen que cobrar y deben cobrar, y la labor pública debe estar remunerada porque lógicamente lo requiere el tema, ¿no? Hay también en algunos ayuntamientos donde también se han planteado iniciativas para que el alcalde cobre 1.000 euros y sea 1.000 eurista, como la mayoría de los conciudadanos del pueblo. Yo estoy en contra de esas iniciativas. Yo creo que el alcalde tiene una responsabilidad, por esa responsabilidad se le debe pagar conforme a eso cualquier ayuntamiento, como no sé el presupuesto que tiene el ayuntamiento de Dúrcal, pero teniendo en torno a unos 7.000 habitantes, debe rondar el presupuesto los 1.000 millones de las antiguas pesetas. O sea que la responsabilidad, aun siendo un pueblo pequeñito, es máxima, ¿no? Entonces, me parece también peligrosa, digo esto sin restarle
la importancia que tiene este gesto, pero El mérito que tiene. me parece peligrosa que se abre también la espita y la espiral de que los alcaldes no tienen que cobrar, Claro. de Andrés, que los alcaldes deben ¿sabes cómo me cobrar tomo yo esta 1.000 euros. noticia? Yo creo que ese no es el camino. Yo lo que creo es que los alcaldes deben estar remunerados Claro. razonablemente, Andrés, sí, pero pues, que sean los más capaces Eso y que lo hagan lo mejor ese posible. argumento es buenísimo, yo estoy de acuerdo contigo, pero dale la fortaleza simbólica que tiene este Por gesto. supuesto, si es Nada lo primero que he dicho, le Exacto, reconozco exacto. el gesto, que me parece un Exacto. gesto de generosidad, Y él lo ha dicho. de honradez, Tú de le todo. has preguntado, pero y si está toda la legislatura, dice, hombre, yo preferiría que no. Pues Claro, sería la señal de que ya se ha creo, acabado porque esta crisis. también hablas con algunos representantes públicos y te dicen, sí, en petit comité, pero te dicen, bueno, es que para ciertos cargos van a tener que coger los políticos a lazo. Andrés, Y eso tampoco se puede hacer. Tienes toda la razón en el sentido de que evidentemente, y además muchas veces desprestigiamos a la clase política o a los cargos públicos y los desprestigiamos en base a lo que cobran o a las prebendas que puedan tener, y es evidente que al final hay que exigirles responsabilidad, tienen una gran dedicación y hay que exigirles responsabilidad además de acuerdo a lo que administren, como hay que exigirle también responsabilidad a los que administran mal, obviamente. Y no tienen, sin género de duda, a tu afirmación. Lo que ocurre es que yo creo que lo que estamos es ante una singularidad por una razón excepcional y en un momento concreto. Claro, y lo que tiene sobre todo Sí, lo ha es dicho, lo ha dicho. el Pero yo valor, lo reconozco. por eso, el valor icónico que tiene. Pero ha apuntado algo muy importante. Claro, no, Andrés, pero también. ahora digo, a título general, Cierto. a mí no lo No, veo no, bien, absoluto. no lo veo bien porque además eso pone barreras a que determinadas personas no se puedan dedicar a la cosa pública, que es importantísima. Entonces, aún así me parece, y lo he dicho desde el principio, plausible la iniciativa, loable y todos Claro, los es que en adjetivos política que cuando queramos se- ponerle. Ahora bien, Andrés, en si se política, generaliza, cuando se habla de eso me preocupa. Claro, en política cuando se habla de compromiso, el compromiso es este. Ese es el compromiso. Vamos a ver, si hay una necesidad real que tú estás palpando en primera línea de fuego, porque lo comentábamos aquí, los vecinos donde acuden ante cualquier problema es a su alcalde, a su ayuntamiento. Pues a mí me parece que tiene un poder simbólico tremendamente potente. Me parece muy bien haber hablado con el alcalde. Bueno, vamos a seguir hablando de la apertura del curso político en el día de ayer. ¿Retomamos? Vamos a retomarlo, sí, lo continuamos. Pues si me das la palabra, Por favor, me la tuya tomo, es. me la tomo. Señor Jiménez Laz. Muchas gracias. Estamos muy ¿Me parecía institucionales. bueno o no? Sí, estamos muy institucionales. Estamos hoy, muy Agustín, institucionales. Bueno, había quedado, si mal no recuerdo, habíamos hablado de Amaiur y hablaba de los juramentos o promesas, creo recordar que hablaba José Luis. Imperativos legales. Sí. Que se están Bueno, pues yo poniendo de moda. voy a intentar retomar todo lo que habéis dicho en ese sentido y igual que antes hablé de lo que para mí había sido el balance o el resultado de la anterior legislatura, voy a comentar brevemente cómo creo que empieza esta 10ª legislatura. Y voy por ahí, es decir, de momento este fragmentado arco parlamentario, es decir, porque es verdad que tiene una mayoría absoluta e importantísima el Partido Popular, pero también es verdad que es cuando más partidos políticos hay, ¿no? Nos encontramos con distintas variedades, es decir, por un lado los nacionalistas, por otro lado tenemos los partidos, digamos, nacionales, Izquierda Unida, UPyD y PSOE, y por supuesto el partido que está llamado a ser el partido gobernante del PP. Entre los partidos nacionalistas, efectivamente hay como de repente se ha puesto de moda lo de los imperativos legales y además con efecto contagio y además con añadidos ya casi como de advertencias o amenazas. Sí, sí. Quiero recordar que fue Esquerra Republicana, y si no me corregí, quienes los diputados de Esquerra Republicana ya han avisado en su juramento de que, bueno, votan esta Constitución porque tienen que votarla, pero sin menoscabo de que ellos hagan la suya en Cataluña. Sí. Te queda un pelín sobrecogido. Eso en cuanto a los nacionalistas en general. En cuanto a los partidos nacionales, pues nos encontramos con las impertinencias, que yo ya no sé cómo llamarlas porque ya no son impertinencias. Falta de respeto. No, peor aún, de Cayo Lara, en concreto, estoy hablando del señor Cayo Lara, que cada vez, es que es un metepata cada vez peor, es otro señor que también vuelve a decir que vota esto creo que desde su republicanismo, creo que fue lo que Sí, dijo, ¿no? Sí. Busca Bueno, sus 30 segundos de telediario. entonces, nos encontramos con vende que su género, hay ¿no? un, Claro, hay un paño, montón de ahí. gente así con los que ya están jugando a Eso- otro juego pero eso distinto. pasa solo en España, Andrés. Claro, a otro De verdad, juego solo pasa en España. completamente distinto. Después,
PSOE, bueno, pues mira, me parece interesante y analizar cómo arranca la campaña PSOE. PSOE ya ha registrado sus primeras propuestas, sus primeras proposiciones. Y las hace además registradas ya ¿para qué? Para que se visualice A, que el PSOE sigue en campaña, y B, que el líder del PSOE en campaña sigue siendo Rubalcaba. En este proceso sigue siendo Rubalcaba. Es decir, ya te está indicando por dónde se orienta el PSOE. Entre otras cosas, porque como muy bien decía Andrés, es que el PSOE y España, o al menos Andalucía en concreto, sigue en campaña. Es que seguimos en campaña electoral, al menos hasta marzo. Claro. Al menos hasta finales de marzo seguimos en campaña. Y perdona, es para acabar, el PSOE sigue en campaña, porque además el PSOE tiene un Congreso Federal en febrero, y tiene, a nivel nacional tiene un Congreso Federal, luego sigue en campaña. Y a nivel particular en Andalucía sigue en campaña porque tiene las elecciones. Y ante todo ese mare magnum, y sin haber entrado todavía en el tema de grupo propio o no grupo propio de Amaiur y de UPyD, me parece extraordinariamente destacable la postura del Partido Popular, que no ha enfrentado con nadie. Jesús Posada, efectivamente, un señor que ha llegado tanto por talante personal como por el que en ese momento ya estaba investido, al menos honoríficamente estaba investido, de la presidencia del Congreso, y ha ido uno por uno, efectivamente, a los señores de Amaiur a darles la bienvenida, a estar con ellos, es decir, porque eso civiliza incluso a las bestias, las civiliza. Las bestias, las de Amaiur, para hablar claro, ¿vale? Bien, el tema de la formación de los grupos parlamentarios, eso es muy importante, porque no solamente es que tienen mucho protagonismo político, y por lo tanto protagonismo de espacio mediático, es que también tiene protagonismo económico. Es que también se autofinancian económicamente, tienen más subvención que de la otra manera. Y entran a conocer de secretos de Estado también. Claro, entran a participar de un... Claro, esta es otra de las herencias que nos ha dejado la 9ª legislatura del señor Zapatero, que nos ha dejado a Amaiur allí dentro. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Que tiene que enfrentarse? Yo creo que evidentemente primero van a esperar, la mesa del Congreso va a esperar, sin duda, los informes, como bien decía Luis, los informes jurídicos que le haga la asesoría jurídica del Congreso. Pero después tengo la sospecha de que el PP, que es el grupo mayoritario, no se va a oponer a que ninguno de los grupos que puedan acceder a tener un grupo parlamentario propio lo tenga. No se va a oponer, es lo que estoy diciendo, ¿eh? Andrés. No, Amaiur, si hay una cosa me gustaría puntualizar, no por polemizar, Juan Carlos, pero a Amaiur lo han votado libremente en el País Vasco, quiero decir, no viene Amaiur por ningún tipo de pirueta extraña. 330.000. Sí, además que la ley electoral en este caso es bastante, digamos, favorable a estos grupos minoritarios. En este caso sí, a Amaiur como grupo minoritario, que con poco más de 300.000 votos, pues tiene, ¿cuántos son? 7 diputados. Tiene, y sin embargo... UPyD tiene 1 millón de votos a nivel nacional, ¿no? Esto sería otro debate, además un debate bastante más amplio, ¿no? Y que se abrió con bastante fuerza después del resultado de las elecciones generales. Dicho esto, lo que sí no le arriendo la ganancia es al Ejecutivo de Mariano Rajoy, porque lo que va a tener las medidas que va a tener que tomar en los próximos meses van a ser bastante contundentes. Y además, teniendo en cuenta, y lo hemos visto, que los mercados a nivel nacional no dan digamos un beneficio de la duda temporal largo, ¿no? Sino que han requerido que las medidas se tomen y se tomen rápido, ¿no? En Italia, en el momento que resbaló un poco, pues vino un Mario Monti y quitó en este caso a Silvio Berlusconi, ¿no? O sea que Mariano Rajoy no va a tener mucho tiempo para tomar medidas, ¿no? Y las que va a tener que tomar van a ser bastante contundentes. Esto llevado de nuevo al terreno andaluz, que yo creo que es el que más nos interesa. Va a haber también, y Mariano Rajoy le van a tocar algunos temas que ya le están reclamando desde Andalucía, ¿no? Incluso, es la paradoja que a Mariano Rajoy han empezado a exigirle incluso antes, no antes de que tomara posesión, que todavía no ha tomado como presidente del gobierno, sino incluso antes de que se celebraran las elecciones el 20 de noviembre, lo que ya se dio totalmente por amortizado desde el propio Partido Socialista, estoy hablando, a Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, el Partido Socialista en Andalucía, la Junta de Andalucía ya llegó a un acuerdo con el Gobierno Central
para el pago de 1.500 millones de euros de inversiones no ejecutadas. Las mismas inversiones no ejecutadas que ahora ha dicho Cataluña que va a recurrir a los tribunales para demandarlas. Este es uno, pero son muchos más los temas que tratará la Junta de Andalucía y el Partido Socialista de Andalucía de meter en una especie de frente de confrontación que va a marcar el día a día a partir de enero. Diciembre yo creo que va a ser un mes de bisagra, porque además los propios políticos son conscientes de que 3 comicios, como va a haber en apenas 10 meses, con unas elecciones generales, unas elecciones municipales y ahora las próximas autonómicas, son muchos procesos electorales en menos de un año, ¿no? En menos de un año. Vamos a por el tercero ahora. Para terminar, chicos, nos vamos a ir a publicidad, pero por favor, Luis. A mí me gustaría hacer 2 reflexiones. La primera es que si realmente somos demócratas, tenemos que ser consecuentes. Hace 10 años le estábamos diciendo a ETA y a todos sus acólitos que dejaran de defender sus ideas con las armas y que las defendieran democráticamente. Hoy, que por primera vez parece que empiezan a defender sus ideas democráticamente, tenemos que ser consecuentes con lo que hemos dicho antes. Hay matices ahí, Luis. Hay muchísimos matices. Eso quizás daría lugar a que habláramos en otro momento de todo eso, pero circunscribiéndonos hoy a lo que es la constitución del Parlamento y a la presencia de estos grupos nacionalistas en el Parlamento, mi reflexión sería esa. Como demócratas tenemos que ser consecuentes y tenemos que aceptar esa presencia porque, querámoslo o no, han sido libremente elegidos por una serie de ciudadanos. Que eso conlleva después... pero es que ahí entran a condenar los atentados, el reconocimiento de las víctimas, es que hay un montón de matices que no son se llaman matices a nivel conversación, pero son cosas gravísimas, ¿no? Evidentemente sería el tema de ETA, claro, que por un lado tenemos que romper la situación, es decir, no podemos mantenernos desde mi punto de vista indefinidamente anclados en esas posiciones y tenemos que señalar cuáles son las líneas rojas, como se dicen ahora, y cuáles no. Para mí es el reconocimiento de las víctimas, que son, al final, son las realmente perjudicadas, y a partir de ello creo que se puede hablar de casi todo, ¿no? Pero eso, digamos, que sería ya el tema de ETA, más que el hecho, que por eso venía mi reflexión, de que tenemos que reconocer que han sido unas personas que han sido elegidas democráticamente y que elegidas en principio democráticamente no tenemos por qué rechazarlas como representantes de una parte del pueblo. Con todo el condicionante, con todo el... Yo sí. Yo no, Luis, es que yo tengo que decir que la democracia, hombre, si imagínate que la mayoría del pueblo español le da por elegir... no sé, la democracia no es infalible, a ver si me entiendes. No es infalible. Yo, si queréis, por ser provocador, a Hitler también lo eligieron las urnas. Claro, es que no, ¿sabes? No. Pero, Agustín, te juro que soy moderador, pero según nuestra Constitución, el único poder que existe hoy en España es el pueblo. Es decir, la división de poderes de Montesquieu y todo eso se fue al garete con nuestra Constitución y la soberanía reside en el pueblo. Es un tema, pero para ser elegible tienes que tomar una serie de compromisos, ¿vale? Y hay personas, yo creo, yo soy uno de ellos seguramente, y algunos más españoles, que creemos que Amaiur no ha hecho todo lo que tiene que hacer un grupo político para presentarse a las elecciones de una forma honorable y libre, reconocimiento de víctimas, condenar atentados, etcétera, etcétera. Bueno, es que ese es mi único problema. Que han sido elegidos por lo que ha dicho Andrés antes. Han sido elegidos por 300 millones. Perfecto, pero no significa que esos 300 y pico mil tengan la verdad en su mano y en su voto. A ver, lo que yo quería decir es que la culpa de Amaiur en este caso es de haber sido respaldado por los ciudadanos que han sido respaldados. Aquí el problema principal, y donde me parece que está la mata o la raíz del problema. Andrés. Sí, pero claro. Un segundo, déjame que acabe solamente la reflexión, sino que el problema principal es que los tribunales de justicia han posibilitado que Amaiur se pueda presentar a las elecciones cuando había informes de la propia policía, cuando había determinados informes que decían que Amaiur o la connivencia de Amaiur con ETA era más que patente. Entonces, el error se ha provocado justo antes. Cuando se ha provocado el error es permitiendo que Amaiur pueda
presentarse a las elecciones, ¿no? No sé. Ahora, bueno, no es el tema que nos ocupa hoy, tampoco nos vamos a extender, Luis. Por eso, por eso. No, yo la segunda, siendo muy polémica la primera, por supuesto, y si querer entrar en profundidad, la segunda reflexión venía a cuento de lo que había dicho José Luis, ¿no? Sobre las formas y las maneras. Bueno, yo no sé si os acordáis también, pero yo recuerdo también las primeras autoridades socialistas, cuáles eran sus formas y cuáles eran sus maneras, ¿no? Con el tiempo se han ido refinando, con el tiempo se han ido adaptando a las formalidades y a la ética y a la estética del cargo, y yo creo que esto pasará también, ¿no? Salvando mucho las distancias. Salvando mucho las distancias, pero que un señor que viene de un villorrio de no sé qué pueblo, pues es como si lo meten en el Palacio de Buckingham. Claro. Seguro nos tenemos que ir a publicidad. Vale. Luis, nos vamos a publicidad y retomamos, si queréis, el tema. Hablamos de lo que... El caso es debatir, el caso es hablar, y el caso es que nos veáis. Volvemos enseguida, no os mováis, hasta ahora mismo. Recta final del programa, queridos míos. Almudena nos va a plantear otro tema que tiene que ver, bueno, habla de la Diputación de Cádiz. Adelante, Almudena. La Diputación de Cádiz otorga hasta 2,5 millones de euros para subvenciones de ayudas a pymes, a pequeñas y medianas empresas, también a microempresas y autónomas. El objetivo es seguir fomentando el tejido productivo en la provincia de Cádiz, aumentar el tejido productivo, ayudar a los pequeños, las pequeñas ciudades y pueblos, y también fomentar las políticas activas de empleo. Es el objetivo prioritario de la Diputación gaditana. La Diputación de Cádiz concede 2,5 millones de euros en ayudas cofinanciadas con fondos europeos en el marco del Proyecto Integral de Desarrollo Local y Urbano. Una inversión para autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas establecidas en municipios de la provincia con población inferior a los 50.000 habitantes. El objetivo de estas ayudas es contribuir a modernizar el tejido productivo, aumentar la competitividad de las empresas y revitalizar la actividad económica en un momento de crisis donde la iniciativa de los emprendedores es vital. Estas ayudas se enmarcan en los 6 proyectos integrales de desarrollo local y urbano, cofinanciados con fondos europeos, estableciéndose 2 líneas para su concesión: ayudas a empresas para inversiones en mejoras tecnológicas y ayudas a las empresas para inversiones en mejoras productivas. La asistencia a municipios menores, el apoyo a las políticas sociales y el fomento y creación de empleo son los 3 ejes básicos sobre los que gira la política del equipo del Gobierno de la Diputación, como lo ha recogido en los presupuestos elaborados para el próximo año 2012 o en el Plan Provincial de Apoyo a Autónomos. Señor García Guillermo, por favor. Sí, bueno, esto viene creo que muy oportunamente, porque hace muy poquito hemos estado debatiendo precisamente esa cuña que el PSOE decía a raíz de perder las elecciones, de la necesidad de la poca importancia que tienen las diputaciones y de lo interesante que sería suprimirlas. Esto creo que viene precisamente, digo, con mucha oportunidad, porque esto avala ese concepto de quienes defendemos la existencia de las diputaciones, porque es la institución más próxima a los pueblos pequeñitos, que dependen absolutamente hasta del secretario, porque no tienen capacidad de tener un secretario en su ayuntamiento, y eso se solventa la propia Diputación. Y ahora, bueno, pues esta noticia avala ese argumento, y además con subvenciones a las pymes. Y yo aquí donde quiero hacer especial hincapié, porque en este escenario en el que ya los discursos de la derecha y la izquierda cada vez están más devaluados ideológicamente, es verdad que hay un concepto de filosofía que no cambia, y es que la apuesta que hace el Partido Popular desde la institución es por quien genera empleo es la empresa privada, y no todo el mundo con la intención y la dependencia de que me empleen en el ayuntamiento, que yo quiero ser funcionario público, sino apostar por quien verdaderamente tiene que generar empleo es la empresa privada. Y quien más empleo va a generar en este país en los próximos años, si queremos levantar cabeza, son los pequeños empresarios y no las grandes industrias. Entonces, que Diputación de Cádiz, como ejemplo, sea un poco motor o locomotora en este caso, y que haga una inversión de 2 millones y pico de euros
en pueblecitos donde van a ayudar a esas pequeñas empresas a generar empleo, me parece una postura absolutamente acertada. Mi felicitación, y creo que es un ejemplo para que sigan los demás haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, pues me parece muy interesante, primero, que efectivamente en la campaña anterior y en la que nos está sobreviniendo de las elecciones, el Partido Popular siempre decía que lo importante era crear empleo. Esto es la realidad práctica, o al menos en su medida, de intentar generar empleo. Eso por un lado. Por otro lado, estamos viendo además que es una aplicación práctica de las instituciones que está gobernando el PP o que ha pasado a gobernar el PP, porque recientemente también lo vimos, recordaréis, en el Ayuntamiento de Sevilla, que precisamente también lo que se hacía era aumentar los presupuestos para las políticas sociales, que siempre teóricamente desde el PSOE se agrede al Partido Popular en las campañas diciéndole que lo que hace es perjudicar y romper o detraer de las políticas sociales. Pues no, lo que hacía era aumentar. El alcalde de Zoido aumentaba en un 15% las políticas sociales presupuestariamente, y también dedicaba 5 millones de euros para el pago a proveedores, que pasaba desde 57.000 euros a 5 millones de euros por pago a proveedores. Pago a proveedores que evidentemente cuando tú pagas a los proveedores lo que estás haciendo es garantizar la estabilidad de esa empresa y por tanto garantizar también la estabilidad del trabajo, de los puestos de trabajo o incluso la posibilidad de generar algún puesto de trabajo. En este caso es... Perdona, y de seguir que te sigan sirviendo. Por supuesto, también. En este caso concreto no es pago a proveedores, es directamente a autónomos y pequeñas y medianas empresas, que también es muy importante porque volvemos otra vez a darnos cuenta de lo que tú estabas diciendo, decía, poner el foco que la creación de empleo está donde está, en las pequeñas y medianas empresas y en los autónomos, sobre todo. No digo que sea exclusivamente, no, pero digo sobre todo, principalmente. No en las grandes empresas. Las grandes empresas también hay creación de puestos de trabajo, pero es menos elástica, es menos flexible. Aquí es donde es más flexible y es donde más hay que impulsar. Y hay una apuesta firme en este sentido. Pero es que además también recientemente, recuerdo yo por otro programa en el que estuve, que la Diputación de Cádiz también se había dotado para el próximo presupuesto de un plan de emergencia social, algo que no existía en la Diputación de Cádiz cuando estaba gobernada anteriormente por el PSOE. Claro, se podría aducir que no había necesidad entonces de un plan de emergencia social, porque como el PSOE, la política oficial del PSOE negaba la crisis, negaba todo, pues se podría decir eso. Bueno, pues también se han dotado de un plan de emergencia social en la nueva Diputación gobernada por el PP. Es decir, que le está cambiando el paso completamente a todo el discurso del PSOE. En resumen final, 2 puntos. Bueno, yo creo que esto es una muestra de la política económica que va a empezar a hacer el PP y que ya anunció Manolo Pizarro en su famoso debate con Solves, ¿no? Con Solves, ¿no? Está claro. ¿Cuánto tiempo hemos perdido, Luis? Demasiado. Años. Manolo es de mi promoción, lo conozco muchísimo y terminó completamente abatido del debate. De hecho, habéis visto que no ha vuelto a levantar cabeza política y es una pena porque hemos perdido una inteligencia muy preclara para la política española, pero bueno, es lo que iba a decir, es decir, con recorte solo no se soluciona el problema, es decir, hay que recortar en inversiones improductivas, pero evidentemente de alguna forma hay que reactivar la economía, pues claro, si hacemos recorte y no crecemos, pues vamos a estar incluso peor. Entonces yo creo que esto es una muestra a pequeña escala, pero creo que va a ser la política a nivel nacional que va a desarrollar el PSOE de una forma razonable y equilibrada, ¿no? Es decir, va a recortar donde haya que recortar y va a tratar de espolear la economía precisamente donde más riqueza de empleo se puede crear. Hace poco yo leía que el principal problema que tienen hoy los autónomos es la deuda con las administraciones públicas, no sé cuántos miles de millones estamos hablando. Claro, eso no se puede seguir permitiendo. Entonces, de alguna forma, yo creo que esa política es hoy por hoy además la única que se puede hacer. Recorte donde se tenga que recortar, pero también incentivar y estimular la iniciativa privada. Absolutamente de acuerdo. ¿Tres? Bueno, yo creo que la medida va en una línea razonable, idónea, y no me sorprende del todo porque José Loaiza, presidente de la Diputación de Cádiz,
anteriormente fue portavoz de empleo en el Parlamento andaluz y iniciativa de este tipo pues le ha tocado defender en más de una ocasión con más que peor que buena fortuna, más pena que gloria, porque muchas de estas iniciativas se han tumbado en el Parlamento andaluz. No hay que olvidar que más del 70% del tejido productivo de Andalucía está compuesto por pymes y autónomos. O sea, partiendo de aquí, los que tienen la responsabilidad mayor, porque aglutinan mayor mercado, son las pymes y son los autónomos, ¿no? La deuda, Luis, lo que le deben a las administraciones a los autónomos en Andalucía no es nada más y nada menos que más de 2.500 millones de euros. O sea, estamos hablando de simplemente, estamos hablando de un dinero estratosférico. Cuando ya hablamos aquí en otro programa también de la eficacia que habían tenido algunos programas como el Proteja o como el Menta, pues todo ese dinero, si se hubiera destinado al pago de las deudas que se tienen con los autónomos, eso yo creo, y creo que tampoco hay que ser un lumbrera en economía para darse cuenta que eso hubiera revertido mucho mejor en el tejido productivo. Dicho esto, se me permite solo una postilla, Agustín. Creo que todas estas ayudas, no me conozco la letra pequeña de la medida, pero creo que todas las ayudas lo que se deben de condicionar también es al cumplimiento de una serie de requisitos. Hemos tenido muy mala experiencia con las subvenciones a fondo perdido que se han dado durante muchísimos años en Andalucía. Y creo que las subvenciones, las ayudas a las pymes son buenas, pero son buenas de verdad si van condicionadas a que se cumplan unos requisitos, a que se cumpla una contratación, a que se cumpla una serie de plazos, porque desgraciadamente hemos asistido a muchos ejemplos en los que se han dado una serie de subvenciones a las pymes para el mantenimiento de puestos de trabajo durante un periodo de tiempo y al mes o a los 2 meses han cerrado la persiana y el dinero se ha perdido. Yo creo que eso hay que atacarlo también y además mirarlo con lupa. Que se haga seriamente y no por clientelismo político o por amigos políticos. No, y eso también lo que entraña es una labor de fiscalización de verdad. Nos encontramos con muchísimos informes de la Cámara de Cuentas que, como llegan de forma tan tardía, al final no tienen la repercusión que debiera, y dicen y ponen de relieve que claro que muchas de las subvenciones al final se han dado a determinadas empresas o determinadas subvenciones y que luego, bueno, pues se ha montado una especie de chiringuito. Siempre habrá alguien que se queje, supongo. Ya, pero que creo que es una asignatura pendiente fiscalizar al detalle las ayudas y las subvenciones que reciben las pymes y las grandes empresas. Sí, eso ya lo dijimos en el otro programa que yo estuve aquí. Sí. Que lo primero que hizo el gobierno socialista fue cambiar la intervención, o sea, el momento de actuación de la intervención, que antes era previa al gasto y pasó a ser posterior al gasto. O sea, aquí hay un caso, lo que pierde todo objeto. No sé si tenemos un medio... 30 segundos. 30 segundos. Caso de los ERE, Luis. De los ERE, una de las grandes, digamos, luces rojas que enciende la intervención general a partir del año 2005 es precisamente que se ha recurrido a una fórmula de financiación de capital que lo que se está haciendo es que no permite pues que se fiscalice a priori el dinero que se está librando y que se prescinda de forma total y absoluta, y esto es entrecomillado, del procedimiento administrativo establecido. Dejadme que demos paso ya al siguiente y último tema. Nos quedan ya unos minutitos para cerrar el programa de hoy, un programa además yo creo que apasionante y apasionado. Almudena, cuando quieras. Desde el año 2009 en Andalucía las camas para residencias de ancianos están estancadas. Estas plazas se sitúan en el 2,3% por cada 100 ancianos y a nivel nacional se sitúan en torno al 4,3%. Además, el 70% de la oferta es privada. Desde 2009 a 2011 la cobertura de plazas de residencia de ancianos en nuestra comunidad está más que estancada. La ratio andaluza es de 2,8 plazas por cada 100 ancianos, mientras que la media nacional se sitúa en el 4,3%. Una situación que se ha vuelto perenne en los 3 últimos años, hasta el punto de que no se ha movido la ratio de plazas por residencia por número de ancianos, que se sitúa en el 2,8. La región cuenta con un total de 36.389 plazas en residencias para mayores de 65 años. Según los datos del Portal del Mayor del Ministerio de Sanidad,
Sevilla es la provincia que cuenta con más plazas, con un total de 6.980, seguida por Málaga, Córdoba y Cádiz. El papel protagonista es la iniciativa privada, que ha encontrado una fuente de negocio por la falta de cobertura de las administraciones. Los datos de 2011 reflejan que de las 36.000 plazas que se ofertan en la comunidad, 27.000 pertenecen a centros privados, es decir, casi el 75%. Si se analizan los ratios del total de plazas públicas y privadas, todas las provincias de la comunidad se encuentran por debajo de la media nacional, que en la actualidad es de 4,3 plazas por cada 100 mayores de 65 años. La provincia que más se aproxima es Córdoba, con 3,8, y las que se sitúan a mayor distancia son Málaga y Sevilla, con 2,2 y 2,5%. Ahí están los datos, hablando de residencia de ancianos. Pues vamos a pedir la opinión del más joven de los contertulios. Sí, todavía me toca un poquito lejos, pero sí es cierto que bueno, aquí es uno de los estándares más en los que Andalucía desgraciadamente está por debajo de otras comunidades. Además, aquí la participación del sector privado es el que ofrece el mayor porcentaje de plaza de residencia de ancianos. De todos modos, aún así creo que se ha hecho también una labor que, en fin, en los últimos años que también merece una mención, ¿no? Y además, a lo mejor esto es una opinión personal, pero creo que la consejera de Igualdad, dentro de lo que hay del Ejecutivo de Griñán, pues es de las más salvables, ¿no? Y yo supongo que tendrá ahí todo el empeño del mundo en que se llegue a un equilibrio, ¿no?, con respecto al resto de España. No sé de dónde partíamos, pero claro, sí es cierto que aquí los datos son fríos y los datos son los que mandan, ¿no? Y lo que dicen es que Andalucía, en plaza de residencia de ancianos, como podíamos recurrir a muchos otros, digamos, baremos, ¿no?, en camas por número de habitantes, en centros hospitalarios, todo eso, en inversión per cápita por alumno en educación, también estamos por debajo de la media. Se puede decir que la intención de la consejera es buena, pero que no se consigue. Los datos son fríos y ahí lo cantan, ¿no? Que estamos desgraciadamente por debajo de la media nacional. Al final se aprovechan las políticas sociales para hacer demagogia, desde mi punto de vista, y precisamente este es un campo en el que el PSOE se mueve como Pedro por su casa. Y un poco a colación con lo que yo decía antes de la diferencia entre lo público y lo privado en cuanto a las subvenciones de Diputación a las pequeñas y medianas empresas, al final las inversiones en geriátricos se están haciendo, son privadas, las que se están haciendo en Andalucía son privadas, y luego se llega posteriormente a acuerdos concertados con la institución, con la Junta de Andalucía, ¿no? Pero yo creo que eso va un poco, digo, en detrimento de esa propaganda permanente que hace el PSOE con respecto a que se van a privatizar este servicio, el otro, cuando en muchos casos como en este, la mayoría lo está prestando el sector privado, ¿no? Andrés decía que no sabía exactamente de cómo era el punto de partida. Pues el punto de partida no hace muchos años era cero, o sea, prácticamente no había residencias de ancianos, era algo que no se acostumbraba en nuestra sociedad, pero era cero aquí, era cero en Castilla-La Mancha, era cero en La Rioja y era cero en Cataluña, era cero en toda la comunidad española. Y en cambio, en ese tiempo, en el que en otras comunidades autónomas se han situado en una media de, por ejemplo, Castilla-La Mancha 7,4 plazas por cada 100 ancianos, La Rioja 5,3 plazas por cada 100 ancianos, o Navarra 5,5 plazas. Sí, bueno, pues nosotros estamos en 2,8, ¿no? Y te aseguro que nosotros también tenemos ancianos. No, hombre, no hay que decir que podíamos estar peor. Claro, podríamos estar en cero, que era como estaba. Perdón, pero es que lo que yo quiero decir también tiene ese sentido, vamos a ver. Todos hemos partido de cero, porque es relativamente moderno en el tiempo el tema de la residencia. No ha sido cultura española el tener. No ha habido, efectivamente. Es relativamente moderno. Como es relativamente moderno, es bastante medible y por tanto bastante comparable. Como es muy medible, que estos son los datos, y es muy comparable, te digo que otras comunidades, y no hace falta que sean comunidades tan ricas como la de La Rioja o Navarra, sino te digo comunidades como la de Castilla-La Mancha, o te podría decir Castilla-León también, por ejemplo, tienen más ratio
de plazas pero si yo- por número de ancianos que en Andalucía. Es que en Andalucía... Andrés, entiéndenos, es que a nosotros nos pilla más cerca, ya lo Andrés, veo, ya estamos veo. más preocupados. Hoy estoy viendo las costuras. Es que veo que nos No internas, eres macho. Es que nos sensible internas, con Andrés, nosotros, de que nos verdad. dejas en la puerta y te Lo que vas. pasa es que, como yo lo veo con tanta distancia, entiendo, Claro, Pero yo creo que una tranquilidad en la valoración que te Yo mueres. creo, es que yo esto creo te que relaja, también hay a la hora de opinar, no, pero no es una tontería, esto te No, relaja. hay un a la hora de componente opinar. sociológico que lo has apuntado tú antes, ¿no? Es decir, la tradición, y sobre todo en áreas menos desarrolladas, la tradición es que los padres y los abuelos sigan viviendo con los hijos, ¿no? En otros países lo que hay es que se ahorra no solo para la pensión, sino se ahorra también para irse después a una casa de ancianos que ya quisiera yo vivir en ella. Hoy por hoy eso es un negocio muy lucrativo. Profesionalmente he tenido ocasión de intervenir en la zona de Marbella y os puedo garantizar que es un negocio muy lucrativo, que se mueve muchísimo dinero y que, digamos, todas las personas en edad de jubilación, sobre todo del norte de Europa, todos los nórdicos, han ahorrado auténticas fortunas para los últimos días de su vida poderse venir a España a vivir en estas residencias de ancianos que son hoteles de 5 estrellas. Desde luego. Oye, nos vamos despidiendo ya. Don Luis, muchísimas gracias. Para ti, Agustín. Gracias esperamos por verte por atendernos. aquí en cuanto puedas. Todas las Sabemos veces estás que muy queráis. liado. José Luis, Encantado. un amigo. Hasta la próxima. Para lo que quieras. Don Andrés, Hasta la próxima, ¿no? bueno, no te hagas tanto de rogar. Bueno, es que, en fin, Estás son muy muchas liado. puntadas las que tiene todos los días un periódico, ¿eh? Cierto, si es que tiene muchas puntadas, corridas. Muchas puntadas. Muchas corridas de toros. Que, don Hasta Juan mañana. Carlos, Hasta mañana. hasta mañana. si Se Dios me ha quiere. hecho corto hoy el programa. Sí, a mí también. Vamos a tener que pedir más tiempo. Venga, bueno, tú le para ti. Queridos míos, mañana más, a las 8:30 aquí en Metropolitan Andalucía, Andalucía Debate. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.